Hola, nuevamente por aquí, cariños hermosos, espero que todos estén chévere. Hoy listitas o listos para una caminada en la playa porque este sol está genial. Yo me pongo mi sombrero porque, wow, un sol maravilloso. Vamos a hablar un ratito de esos temas en salud emocional que nos ayudan para estar potenciados, ¿ok? Mientras vamos caminando por la playita, hablamos un rato. Miren ese sol brillante del día de hoy. Anuncian que aquí en el sur de Brasil va a haber frío esta tarde, pero lo dudo mucho. Creo que no abarca a la Bajada Santista, aquí Playa Grande y Santos, que es donde nosotros vivimos. Creo que le aplica a otros estados del sur. Amores, alguien por allí me pidió que hablara un poquito de la acupuntura y yo les decía por privado a algunos que yo en realidad no punturo, yo no estudié medicina china. Lo que yo sí sé es colocar las agujitas y buscar en los mapas en donde corresponde ir la aguja. Y lo sé porque hice un curso. Punturar se le dice a colocar la aguja. Yo antes decía acupunturar y es punturar. Mi hermano y mi cuñada me enseñaron que es la manera correcta de decir yo coloco agujas, yo punturo, ¿ok? Y en realidad yo no me especialicé en ese campo, amores. Para que conozcan un poquito de Mercy, esto de manipular cuerpo físico, esa rama de la medicina a mí no me ha llamado mucho la atención. El que es muy bueno aquí punturando es mi esposo. En una oportunidad también mi suegra estuvo conmigo en el estado Zulia y en Cumaná, en Venezuela, y ella cuando requerí de tratamiento de acupuntura, una mano muy suave para colocar las agujas. Yo no, el que recibe agujas cuando yo las aplico se queja. No, hay que ser, ¿verdad?, consciente de cuáles son las cosas buenas que uno tiene, que uno hace. Yo no soy muy buena para esto de manipular el cuerpo físico de otras personas, entonces, bueno, lo hago siempre que mi esposo lo requiere. Hasta poner inyecciones. Mamá sabe que para mí era dificultoso, a pesar de que mamá como enfermera me enseñó cómo hacerlo, era algo que no, y es algo que no me gusta mucho. Así que admiro a todos los que están en este campo, no solamente de la acupuntura, sino a los profesionales de medicina, lo que incluye también a los enfermeros y enfermeras que, por ejemplo, me atendieron durante la quimioterapia, que eso fue una maravilla. Digo yo que me consentían, porque si medio arrugaba un poquito la cara, con una delicadeza me preguntaban y me atendían, bueno, como si de una niña se tratara. Aunque yo hago lo posible por no quejarme cuando me están atendiendo, ¿no? Porque sé que eso ayuda. Esa es una manera de uno como consultante colaborar con el equipo médico. Miren esto, mis amores, esto es yo vivo hacia allá una cuadrita. Este es el patio de mi casa, digo yo, echando broma, pero miren ese hermoso mar. Esta es la zona privada porque esta es la zona de la parte militar, pero los que vivimos por aquí tenemos el privilegio de que podemos venir y caminar por esta playa tranquilamente. Pero a nosotros nos gusta un poquito más hacia allá, donde hay más ambiente, hay más gente. Estamos caminando sobre la ruta de la bicicleta. Yo me olvido, claro, ahorita hasta ahora no hay gente ni trotando ni en bicicleta. La gente está en la playa. Este sol que nos recarga de vitamina D y que nos ayuda muchísimo en muchos aspectos. A mí particularmente el sol me activa muchísimo. Cuando siento que hay mucho frío y que no se proyecta días de sol, ay. Pero bueno, también tenemos ese poder de adaptación, Alejandro y yo, en el clima.
Sin embargo, a mí me gusta mucho, mi preferencia es por este clima de sol. Ya les muestro cómo está el mar. Amores, intenté quitarme las aloas, pero la arena está hirviendo. Aquí se le dicen avellanas a todas las aloas, cocotizas, rajadedo. Y en el caso de aquí, a todas les dicen avellanas. Aquí las avellanas son la marca que tiene mayor valor en costo y es la que la gente prefiere. Sin embargo, otras como Ipamena y otras marcas son muy buenas aquí, pero la que tiene más variedad, más modelos y la que busca todo el que viene de turista es la marca Avellanas. Esto no es publicidad, pero es para que sepan ese dato, porque casi siempre cuando la gente sabe que uno va para Brasil, de una vez piensan en unas Avellanas como recuerdo. ¿Ok? Ustedes saben que tenemos la costumbre en todos los países de que le ponemos el nombre de una marca a un producto general. Por ejemplo, recuerdo que en Venezuela le decimos a la harina de hacer arepas, a todas se les dice harina pan. En el Zulia, por ejemplo, le decían a todas las cremas dentales por una marca específica. Tráeme una Colgate. Y cuando en realidad son marcas. El nombre de la crema de dientes, pues es crema de dientes. Bueno, les comento que aquí la playa está hermosa, hay bastante gente, a pesar de que el sol está deslumbrante, pero hay bastante gente y el ambiente está muy bonito. No hay casi gente metida en el agua, porque en realidad que el clima está bastante caliente en este momento. Me refiero. Amores, la temperatura de esta agua hoy está como en Venezuela, en el mar Caribe. Está demasiado deliciosa, está tibia. Es que no hay una nube que cubra el sol ni un ratito. Y tuve que quitar el teléfono del paral porque no sé por qué razón empieza a temblarme la pantalla del celular de repente. Porque lo hemos notado en varias grabaciones que hemos hecho, amores. Si alguno de ustedes sabe qué es lo que le ocurre al teléfono cuando le coloco, ¿cómo se llama lo que usamos? El portacelular. No sé si es la presión que hace así al teléfono o algo, pero es cuando hay sol y lo coloco, me tiembla, hace la pantalla así. Entonces si ven que se mueve un poquito, es porque llevo el celular en la mano. Pero miren esa belleza de mar, ese cielo hermoso. Y aquí arriba donde tengo el sol aquí, de este lado, no hay ni un poquitico de esperanza de que una nube venga. Hoy habíamos venido hoy aquí a darnos un baño de playa, pero con la temperatura del agua y la sal y este sol, se imaginarán. Así usamos las cotizas o las avellanas aquí cuando venimos a caminar por el mar. Como se dan cuenta, esto está delicioso, pero será más tarde. Ahorita no, ahorita es imposible. Esto está caliente, prácticamente podemos decir más caliente que fría, muy caliente, y hay mucho sol. Vale, entonces quizás más tarde nos metemos al agua. Bueno, nosotros ya aquí en una sombrita vamos a aprovechar de hacer unas compras en el supermercado mientras baja un poquito el sol, porque les digo, amores, este es el verdadero verano. Verdadero verano brasilero. Hoy estamos más o menos en 38 grados. No revisé para decirles exactamente, debemos estar en unos 42 sensación térmica. Pero se dan cuenta que hay brisa, se mueven las palmeras aquí. Y bueno, en esta zona de la playa no hay tanto bañista como cerca de la casa. Pero sí, aquí lo pueden ver, hay bastante gente para hacer hoy miércoles, pues sí. Amores, y les hablaba acerca de la acupuntura. La acupuntura es el
El tratamiento que usamos en este caso nosotros para hacernos mantenimiento de salud, siempre que nos entregan los exámenes anuales, en este caso cada 2 meses que me estoy haciendo yo seguimiento, entonces cuando tengo los resultados yo hago tratamiento de acupuntura. Ahorita tengo aproximadamente unos 3 meses que no lo hago porque la última vez que Lisbeth me hizo el test de kinesiología con el tratamiento que estoy ahorita usando, no me iba la acupuntura, pero ya se acercó el tiempo de otra vez hacerme los exámenes. De hecho ahorita estoy en eso, ya apartando, aquí se aparta una cita para llegar y que te hagan los exámenes. Ya la doctora me había dado la orden, esta semana me haré los exámenes y ya pronto me veré con Lisbeth para hacerme ese tratamiento. Yo digo que es más que de precaución, de preventivo, ahorita es de mantenimiento, ¿ok? Entonces, amores, los que me preguntaron acerca de la acupuntura, aprendan un poco más acerca de este tipo de tratamientos y de hecho pueden buscar también atención de acupuntura a larga distancia, que eso es ahora algo muy, muy importante. Recuerden, amores, somos seres integrales, nuestra salud la debemos atender de manera integral, atender nuestra parte espiritual, emocional y física es la clave. Todo en conjunto hay que atenderlo y tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. De hecho, acabamos de terminar el curso de la T5P, 4 cursos gratuitos que dimos para toda nuestra querida audiencia, y ahora viene el curso de PNL que quedará online también para todos ustedes, así que esas 4 clases gratuitas son para ustedes, disfrútenlas muchísimo y sé que eso les va a ayudar también a nivel emocional porque tiene que ver con la comunicación. Aquí abajo les dejo los enlaces para que ustedes disfruten de todas las masterclass, tanto de la T5P como de la PNL, ¿ok? Si les gustó este mini blog, espero que me den un me gusta, porque todo lo que hablamos aquí lo hacemos con el amor, el respeto, el cariño que ustedes se merecen. Y si les interesa algún tema específico, emocional, solamente tienen que pedírmelo por aquí, que con todo el amor yo voy a estar hablando en próximas oportunidades acerca de eso. Un besito, espero que tengan un feliz día. Chao, chao, mi amor, despídete aquí de la gente.